Shalom, hermanos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Construyendo Juntos la Parashá. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, Yom Kippur. Estamos en medio de los Yamim Noraim, los días temibles, periodo que comenzó entre Yom Teruah y culmina precisamente en Yom Kippur. Sin embargo, a medida que llegamos a esta festividad, es bueno abordar ciertas preguntas que los creyentes en el cuerpo del Mesías casualmente siempre hacen cada año y yo quiero abordarlas junto con ustedes, mis hermanos. Está escrito en la Torá, a los 10 días de este mes será el día de será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda al Eterno. Acá es una de las primeras preguntas. No sé si a ustedes se las hayan hecho alguna vez. En mi oportunidad como creyente creo que sí las he escuchado. Y es, acá está escrito que afligiremos vuestras almas, pero ¿dónde dice que debamos ayunar? No sé, hermanos, ustedes qué piensan y qué les podríamos decir a aquellos hermanos que tienen esa misma inquietud en sus corazones. Hay algo muy interesante que he podido revisar. Y efectivamente el rey David, quería que me puedan acompañar en esa cita, está en el Salmo 35, y ya les doy paso a ustedes. Él menciona algo muy interesante. El Salmo 35, Salmo de David, dice, pero yo, verso 13, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Entonces el rey David nos muestra una de las muchas maneras que hay para afligir nuestras almas es mediante el ayuno. Los sabios de Israel han dictaminado varias, ¿no? Que básicamente son las que están en este día santo. No usar zapatos de cuero, no bañarse, no tener relaciones maritales, abstenerse obviamente del ayuno, entre otras, pero esas son las más representativas. Ahora sí, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Qué otras maneras piensan que está conectado el ayuno y la aflicción? Hay un texto en Deuteronomio 8:3 que Moshe le dice al pueblo, que entiendo que es de ahí donde está la raíz conectada de la orden de la orden de ayunar por parte de los sabios de Israel. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Y curiosamente, con esa frase es con la que Yeshua utiliza para defenderse ante el- la insinuación del adversario, la tentación que está registrada en los evangelios. Y entiendo que de ahí es que conecta la aflicción con el pasar hambre. Gracias, mi hermano. Y curiosamente, podríamos pensar o podríamos estudiar más adelante si el periodo de tiempo en el que el Mesías estuvo era el mismo desde Elul hasta Yom Kippur, ¿no? Que es un periodo de 40 días. Tradicionalmente se dice que en esos periodos de 40 días, en el último fue que Moisés bajó con el perdón nacional para todo el pueblo y fue en un Yom Kippur. Mira, mi hermano, que si nosotros miramos este tema de Yom Kippur, dicen los sabios que fue cuando Moshe Rabenu completó por segunda vez los 40 días de estar delante de la presencia de él, pidiendo perdón a través de oración y ayuno por el pecado del becerro de oro. Y cuando cumplió esos 40 días, dicen que de nuevo el Eterno le entregó por segunda vez las tablas de la ley o la Torá, y fue cuando la presencia divina volvió a estar junto al pueblo. Y dicen que por ese motivo fue que fue elegido como Yom Kippur ese día para perdonar los pecados en todas las generaciones, como está escrito en Levítico o Vallicrá 16:30, en donde dice, porque en este día se expiarán vuestros pecados delante de Hashem y serán purificados. Entonces, vemos que el pueblo conectó el concepto de la idolatría, del pecado gravísimo, de la idolatría, de cambiar al Eterno por cosas del mundo, y de cómo Hashem permite a través de Moshe que haga una rectificación 40 días de nuevo, que esto no lo puede recordar como en este tiempo, la Selijot que hemos venido trabajando por todos estos días, y que culmina con Yom Kippur, ¿sí? En donde se hace la purificación completa y la presencia divina del Señor vuelve a descender sobre el pueblo.
y le son entregadas de nuevo, ¿qué? Las palabras, las tablas o las palabras del Señor, la ley. Así que estaba mirando un poco esto de cómo se conectaba con esto también. Muchas gracias, hermano. Y Digamos que el día de Yom Kippur es el día de la expiación de los pecados, que podamos tener un avivamiento, un arrepentimiento sincero durante este tiempo. Y aparte de los 30 días que nos dan 10 días más de gabela, nos dan 10 días más de oportunidad de arrepentirnos y tener un arrepentimiento para llegar ese día a Yom Kippur, donde tengamos una totalmente nuestra alma, sinceramente arrepentimiento, que tengamos que tener todo saneado, deudas o conflictos, que hayamos tenido malos entendimientos con alguien, pedir perdón de sinceridad, si hay de alguien que toque rectificar, se rectifica para tener ese día de Yom Kippur totalmente saneado todo, para que tengamos la oportunidad de que tengamos, si hemos sido sacados del libro de la vida, del propósito del Padre, entonces, que tengamos la oportunidad nuevamente y afligiendo nuestra alma de estos días que nos quedan para que seamos nuevamente escritos, porque hay unos libros de donde vamos a ser escritos tanto los buenos o los malos o los que no son ni malos ni buenos. Entonces, que tengamos la oportunidad y que realmente que hagamos un arrepentimiento de sinceridad y de corazón y de nuestra alma y que lo aflijamos y que seamos conscientes del gran paso que vamos a dar para que iniciemos de Yom Kippur como de Rosh Hashanah del nuevo año, que tengamos una espiritualidad y un avance más hacia el eterno y que seamos totalmente en ese día sinceros y que si hay votos o si hay algo que no pudimos cumplir, que en ese día, antes de que inicie Yom Kippur o que inicie, se puedan romper y que tengamos una fidelidad, un agrado al Eterno para que pueda nuestra alma ser perdonada, que podamos ser perdonados nosotros y que tengamos una felicidad totalmente y una paz y una tranquilidad con nuestros hermanos, pero también con el Creador y que no tengamos deudas con nadie para eh, que ese día de Yom Kippur sea agradable. Por eso dice que ese día debemos de llegar con vestimentas blancas, sí, pero también debemos de llegar nuestra vestimenta blanca, también nuestra alma, nuestro cuerpo y también nuestros pensamientos de que todo esté bien con todos los que de pronto hemos ofendido, que hemos fallado, que tenemos deudas, que todo quede claro antes de ese día para presentarnos delante del Eterno como vestidura blanca en ropas, pero también nuestra alma. muchas gracias, mi hermano. Y aprovecho este momento para dejar una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué piensan ustedes? ¿El creyente en el Mesías Yeshua debería orar para que sea inscrito en el libro de la vida o para que no sea borrado de allí? Una pregunta para nuestros oyentes. Por favor, dejen sus comentarios, hermanos, que queremos saber su opinión aquí. Hago una pregunta un poco réplica a lo que decía José, es hacia él. En ese sentido, la referencia que usted trajo quiere decir que la elección del día de Yom Kippur fue condicionada a que pasó, porque pasó después de que Moshe logró el perdón para Israel. Entiendo que coincide con este tiempo. Moshe, bueno, en la tradición creo que sube 3 veces y hace sus 3 descensos. Este periodo arranca ya con el tema que todos conocemos, el becerro de oro, ¿sí? Bueno, en Shavuot en realidad, cuando baja con el becerro de oro, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar según las fuentes judías, y casualmente se encuentra con el perdón nacional en Yom Kippur. O sea, es un tiempo propicio, obviamente con el Eterno no hay casualidad, pero pienso que es una sombra del Redentor, ¿no? El primer Redentor es una sombra del segundo Redentor y él baja con este perdón. Ahora, no sé si de pronto a ustedes también les suena mucho la historia de Jonás. Hay un tiempo muy, muy particular también de 40 días donde Jonás predica el arrepentimiento o un pueblo va a recibir un juicio. Al final el pueblo se salva de un decreto. Curiosamente, donde Jonás, después de ese periodo donde él está esperando el juicio y se pone un poco molesto, dice que hace una enramada, como Sukkot, ¿no? Curioso. Pareciera que también se desenvolviera el destino de este libro en este tiempo. Y es uno de los libros que nosotros leemos acá en Yom Kippur. Adelante, mi hermano, cuéntanos, por favor. Mira que de hecho hay un libro que se llama el Sefer
a Jinuk y habla al respecto diciendo que Hashem es extremadamente misericordioso porque determinó un tiempo específico para que tuviéramos nosotros, todos, la humanidad, la oportunidad de entrar en arrepentimiento y teshuvá, y que por eso lo determinó cada año, porque no sería manejable ni fácil en cuanto a la furia que podría tener el Eterno si se acumularan pecados años tras años tras años. Entonces Hashem dice que da la oportunidad y determina un tiempo específico, en este caso un año, para que todo el pueblo y toda la humanidad pueda determinar en un momento específico la Teshuvah y retorne al Creador, buscando que esa furia se apacigüe su furia. Y de hecho eso lo decimos en las mañanas cuando se hacen las oraciones de la Selijot, ¿no? Apacigua tu furia hacia nosotros. Entonces hace referente a esto. Y mira que tocaste un punto bien interesante y no sé si todos los hermanos saben, pero cuando tú dijiste que en Yom Kippur pasan 5 cosas y uno se abstiene de 5 cosas específicas y puntuales y cada una de ellas tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, digamos, tú decías que en Yom Kippur uno se abstiene de comer y beber, untarse cremas, bañarse, usar calzado de cuero y tener relaciones íntimas o maritales, ¿sí? Y estas 5 prohibiciones, explican los comentaristas, que tienen algunas relaciones específicas. Entonces, digamos, la número uno, uno se abstiene de ciertos placeres mundanos. ¿Por qué? Porque va a ser un momento, un tiempo específico donde representa los 5 libros de la Torá con sus mandamientos. Vamos a recibirlos cada uno de ellos sin interferencias. Dice que el número 2 es la representación a los 5 sentidos. Entonces, por eso dice, no te untes, no te bañes, porque hace la representación de los 5 sentidos, con los cuales realizamos mandamientos nosotros, con nuestros sentidos. Y dice que también en la número 3 nos habla de las 5 veces que aparece la palabra nefesh en la parashá de Yom Kippur, o en la lectura que leemos en Yom Kippur. Aparece 5 veces la palabra nefesh, espíritu. Dice que la número 4, del por qué se abstiene uno, es por las 5 tefilot o oraciones que realizaba el Kohen Hagadol en Yom Kippur. Y la número 5 dice que es en representación de las 5 oraciones o tefilot que se hacen en ese día, a diferencia de todos los otros días. Entonces, ¿cómo se lleva o se ejecuta en ese día? En ese día de Yom Kippur hacemos Arbit, porque empieza en la noche, Yom Kippur, ¿cierto? Del día anterior. Pasamos a Shaharit en la mañana, seguimos con Musaf, de allí pasamos a Minha y cerramos con Neilá, que es donde se escucha el último toque del shofar y es donde decimos que las puertas se cierran. Hermano, gracias por lo que nos compartes y me da paso a mi siguiente pregunta acá. Esperemos que nuestros hermanos hayan podido entender un poquito de dónde sale la práctica del ayuno y las otras costumbres que se siguen en Yom Kippur. Con lo que tú decías, me das paso a cómo podemos reconciliar lo siguiente. Dijo nuestro santo maestro, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para que los hombres los vean, ¿sí? Más adelante dice, cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para mostrar que ayunas es a vuestro Padre que está en lo secreto, etcétera, ¿sí? Y no a los hombres en público. Tú mencionabas ahorita algo muy interesante. Una de las prácticas es no lavarse y no ungirse, ¿cierto? ¿Cómo podemos reconciliar las palabras de nuestro maestro que nos dice cuando ayunemos, únjanse y laven vuestro rostro? ¿Qué piensan ustedes? Para mí pienso de que cuando el maestro dice que hagamos ayuno y que aflijamos ese día de ayuno y que no salgamos tal como es, que no salgamos desordenados, que no salgamos sin arreglarnos, sin bañarnos, ¿verdad? Como para que la gente se dé cuenta que estamos afligiendo o que tenemos un problema y que de pronto a raíz del físico que vean las personas van a ver que pobrecito, que van a traer lástima. Entonces digo que cuando él dice que, que se laven, que se arreglen, que no salgan, para que la gente no les tenga eh, lástima o que no les tenga que, si están haciendo ayuno, que más bien, si lo hace, que lo hagan en secreto con el padre y que salgan bien arreglados y van bien bañados, o sea, bien arreglados,
¿Y por qué? Porque es algo entre la persona y el padre que está haciendo un ayuno y afligiendo su alma para que nadie sienta compasión de que está afligiendo su alma, sino que ya el padre lo sabe. Entonces, para mí también, esto es afligir también nuestra alma y también hace para mí, es para el día también de Yom Kippur. Pero ¿qué pasa? Que en Yom Kippur vamos a estar toda la asamblea juntos y sabemos que todos estamos ayunando, pero afuera el pueblo no. Al pueblo no, porque después de que salgamos de nuestra sinagoga, nadie va a saber qué es lo que estábamos celebrando realmente porque ellos no tienen conocimiento o habrán podido escuchar de fiestas, pero ellos realmente no saben de qué se trata o cómo funcionan o qué significan los ayunos. Entonces, para mí es muy importante y representativo de que cuando dice el maestro, lávense su rostro, arréglense, vayan bien, es porque eso es con el Padre, mas no tenemos que ser con la gente o el mundo que no son seguidores del Eterno de Yeshua, que son del mundo totalmente el mundo común y corriente, sino que los que estamos en el Padre y en Yeshua y que sabemos que estamos siguiendo sus mandamientos y vamos en el camino, somos conscientes de que estamos ejerciendo y estamos haciendo el ayuno, afligiendo nuestras almas. Entonces, cuando llegamos a nuestras comunidades, no es sorprendente porque todos estamos en ayuno y somos conscientes del propósito del Padre. Creo, mi hermano, que le diste al asunto. El maestro está hablando de ayunos privados. Ahora, Yom Kippur es un ayuno comunitario. Todo el mundo ayuna, todo el mundo lo sabe. Entonces, creo que esa es la gran diferencia en mi opinión y creo que le diste ahí a la pista correcta. Sí, yo iba a decir entonces algo similar. Digo, el ayuno al que hace referencia a Yeshua lo entiendo que es un ayuno personal, porque en Israel estaba el hábito de ayunar semanalmente, establecer unos días de ayuno, y eso estaba asociado a una persona que llevaba una vida en santidad. Y particularmente, pues, algo que me parece enriquecedor del mundo judío de esa época, aunque es algo de señalamiento, a mí me parece enriquecedor, era que se competía por tener buena fama de santo y de justo. Ahora en este mundo es por el contrario, o sea, en el mundo moderno el que tiene esa fama pues es como algo negativo, o sea, algo como despreciable en su vida y más bien se compite por tener otra fama. Y Yeshua curiosamente señalaba eso, pero eso igual me parece bonito, o sea, competir entre todos por quién podría tener mejor renombre de justo. Sin embargo, Yeshua también nos dejó la orden, dijo, es que los discípulos de él ayunarían. Dicen, no ayunan hoy porque tienen el esposo, el novio con ellos, pero se les será quitado el novio y ayunarán. Eso nos dejó ordenado o profetizado acerca de los discípulos de él. Ayunaríamos, sino que él dice, ayunen. Ayunen no solo con la parte externa, con la vista externa, sino también háganlo íntimamente y que externamente puedan no ser notados. Sin embargo, a mí sí me parece enriquecedor que se sepa que las personas ayunan porque sirve de ejemplo, sirve de guía. Por lo mismo que decíamos, ¿cómo sabemos que él ayunó 40 días? ¿Cómo sabemos que Moshe ayunó? Todas esas escenas nos quedan también de enseñanza o de ejemplo, que son modos que los justos practicaban. Entonces, a mí sí me parece positivo que se entienda, pero más no que de ello se haga un alevantamiento, por decir así, del ego, del ego. Pienso que se refería así, igualmente al personaje. Y qué bonito lo que dices. A mí hay una frase que me retumba mucho y es cuando el Mesías está ya en los últimos días, después de resucitar, antes de subir, él le dice a Pedro, no sé si recuerdan, ¿me amas más que estos? Como de pronto manifestaba Shimon Kefa que amaba más, ¿no? Es una de esas frases que podríamos dejar. Sí, todos te amamos, pero ¿por qué dices que me amas más que los demás? ¿En qué actos está representado eso? Y un dato curioso para nuestros oyentes, no sé, Ade, si recuerdas, qué días se ayunan en Israel. Generalmente son dos. Un dato curioso para nuestros oyentes son los días en que se lee la Torah públicamente, los lunes y los jueves. ¿Se acuerdan del fariseo? Uno o dos veces por semana. No está malo que lo haga, sino la actitud. Mira que complementando lo que ustedes decían, hermanos, y lo que decía es cuando el maestro le pregunta, ¿me amas? Entonces creo que parte del amor se expresa en actos, pero en actos sinceros y auténticos. Entonces hay que recordar que eso, el texto que tú dices hace parte
del pasaje de Mateo en donde está el sermón del monte, ¿no? Pero, ¿cuál era la enseñanza de este pasaje? Pienso yo que el maestro estaba enfatizando en la enseñanza en cuanto a que debemos ser sinceros y auténticos con los actos de devoción, porque debemos es buscar agradar al Eterno y no a los hombres. Y muchos buscaban agradar a los hombres para poder tener beneficios de estos, ¿cierto? Y el Eterno era el segundo plano. Pero el maestro busca y enseña y muestra y da la importancia es que debemos ser sinceros y auténticos en los actos de devoción, pero buscando es agradar al Padre y no a los hombres. Entonces, es un mensaje muy bonito con respecto allí al Sermón de los Montes y la enseñanza del ayuno. Y mira que es importante lo que ustedes mencionaban y lo uno rápidamente acá para dar paso a nuestra siguiente pregunta es, hay un comentarista, Daniel Lancaster, él dice que en el no, en el segundo templo, en la época del segundo templo, había una competencia muy fuerte, como decía, por la santidad. Todos diríamos que es algo muy bueno, ¿no? Pero miren lo que encontró el maestro. Detrás de esas competencias, como bien decías, mi hermano, ya había un tema de egos. ¿Quién puede ser más santo que el otro? Y eso tan bonito y tan bueno, estaba perdiendo el propósito por lo que se había dado. Y era el eterno que, como tú dices, podamos tener nuestro servicio auténtico con nuestro Padre, que es la recomendación. Gracias a mi hermano José por traer a colación este punto. Ahora, no sé si ustedes se han encontrado con esta pregunta. Una vez la escuché, me pareció muy, muy interesante y yo no me he detenido a meditarla. Al pueblo de Israel le fue entregado el servicio diario de los sacrificios, ¿sí? Lo leemos allá en Parashá Vaikra, al inicio. Curiosamente, hay muchas ofrendas, por lo menos dos. Tenemos las Hatad y tenemos las Asham, relacionadas con el tema de pecado. Sí, ya están estas ofrendas que se presentaban porque era necesario Yom Kippur, porque era necesario presentar ofrendas en Yom Kippur. ¿Habían meditado en esto? Alguna vez te escuché y me pareció muy interesante esa pregunta que alguien hizo. Vuelvo a repetirla. Al pueblo de Israel le fue entregado un sistema de sacrificios, dentro de los cuales estaban ofrendas por el pecado y por la culpa. Ahora, ¿por qué es necesario Yom Kippur? ¿O por qué es necesario presentar ofrendas en Yom Kippur? Es una precisión que tengo, la tengo errada, por favor, corríjame. Pienso que está el ingrediente de los pecados involuntarios y no conocidos, es decir, los que no me pude percatar y por los que no pude corregir en el tiempo adecuado. Entonces, en Yom Kippur la persona puede llevar aquellos pecados que por error cometió, pero no fue consciente de ellos. Pienso que eso es un ingrediente, pero estoy esperando por los hermanos qué otro contenido puede ser el causal de la necesidad del Yom Kippur. O sea que no me percaté de haberlos ejecutado en el momento, evidentemente no, en mi conciencia no pensé en haber pedido perdón, o tal vez me percaté que había sido un pecado o que había sido errado pasado algún tiempo, entonces dijo, bueno, Yom Kippur es como que trae a colación eso, como que si te percataste pasado un tiempo, no lo resolviste inmediatamente, ya no le des más largas al asunto porque tenemos un tiempo límite para un tiempo donde llamados a que estemos a cuentas. El ayuno de Yom Kippur es derivado de la frase bíblica o de la palabra que dice, afligiréis vuestras almas, según el libro de Levítico Vallicra 16, 29 al 31. Es un día donde nos lleva a la reflexión profunda. Por eso tiene mucha relación entre el ayuno y el sacrificio, porque en ese ayuno se llevaba sacrificio. Pero miren que el ayuno de Yom Kippur es totalmente diferente a todos los otros ayunos. Los otros ayunos que nos recuerdan las desgracias del Beit HaMikdash. Pero el ayuno de Yom Kippur nos está invitando a un cese, a cesar, de acuerdo a lo que dice Vallicra 16:31 o Levíticos. Cesarán, pararán. Esto está relacionado, el tema de las necesidades físicas como comer y beber, está relacionado con el ayuno para podernos concentrar en su relación con el Eterno. Y el ayuno es visto de varios puntos. Un ejemplo es, o un punto sería purificar el cuerpo y el espíritu. Cuando nos abstenemos de comer otras comidas, lavarnos, usar calzado y todo eso, estamos purificando el cuerpo y el espíritu. También el ayuno expresa el arrepentimiento sincero. Por eso dice afligir el alma o afligiréis vuestra alma. Los fieles muestran su arrepentimiento por los pecados cometidos y su deseo de ser perdonados. Otro punto sería crear una conciencia de
fragilidad y dependencia del Eterno. O sea, al no depender de las necesidades físicas, el ayuno nos recuerda nuestra mortalidad y la dependencia total del Eterno. Entonces vemos aquí que eh, esta parte espiritual, ¿cierto? La abstenencia, esto nos eleva a tener una coinonía con el Eterno espiritual. Pero ¿qué tienen que ver el tema del ritual de los sacrificios? Porque en este tiempo, de acuerdo a lo que dice la Torá, ¿cierto? En Levítico 23 se tenían que llevar unos sacrificios. Dice que el sacrificio cumplía varios propósitos. Uno de ellos era expiar los pecados del pueblo, según lo que le fue entregado a Moshe, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Esto lo podemos mirar nosotros y comparar con Hebreos 9:22, que se refiere al concepto de sacrificio del texto de Moshe o la cátedra de Moshe. Así que los sacrificios eran un acto visible de pertinencia. Y también porque se tenían que llevar sacrificios, porque se tenía que restaurar la relación con el Eterno. A través del sacrificio se buscaba restaurar la armonía entre el pueblo y el Eterno, quien es santo y justo. Es así entonces, hermanos, que la relación entre el ayuno y el sacrificio apuntan a la expiación y a la reconciliación con el Eterno. Nosotros estamos en ese día expiando, buscando ser espiados, pero también entrando en esa reconciliación con Él, mediante el sacrificio que se centraba en una ofrenda externa, o sea, la sangre de los animales, y el ayuno, que representa un sacrificio personal e interno, la negación de uno mismo en busca del perdón y la restauración espiritual. Ambos eran vistos como necesarios para lograr la pureza y la santidad y la reconciliación ante el Padre. Entonces, vemos que pues hoy en día no se hacen sacrificios porque no está el Beit HaMikdash, ¿sí? Como sacrificio vivo nos entregamos nosotros y sabemos que ha habido ya un sacrificio que fue entregado a perpetuidad, que es el Maestro, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, no es solo Él, somos un complemento, Él hizo una parte, puso una parte, nosotros tenemos que poner la otra. Entonces veo que esa relación entre sacrificio o abstinencia física y sacrificio de animales o de sangre, en este caso la entrega del Mesías Yeshua, tiene que ir sujeta la una con la otra para que haya una restitución completa. Mira, hermano, que con base a lo que ustedes cuentan, hay algo muy importante y creo que a veces no lo entendemos sin un factor templo en pie, ¿no? Imaginémonos una sábana. Antes de eso, creo que lo que nos mencionaba nuestro hermano Ade cae en la categoría de la ofrenda Asham. Había una categoría dentro de Asham que se llamaba culpa colgada, técnicamente así se conoce en el judaísmo. Y era cuando alguien no estaba seguro de si había cometido pecado o no. Y después cuando se daba cuenta, llevaba ese tipo de ofrenda. Imaginémonos que hay una sábana blanca, ¿sí? Y cada vez que nosotros pecamos, se le hace un suciecito, un manchón, ¿sí? Como decía nuestro hermano José, a través del servicio, obviamente arrepentimiento, etcétera, todo lo que conlleva el servicio, se presentaban una serie de ofrendas. Y esas ofrendas iban a cubrir, a expiar, ¿sí? A lo largo del año. No sé si ustedes se habían dado cuenta que hay un lugar donde esas ofrendas no pueden llegar durante todo el año. O sea, donde todo el pecado acumulado no puede llegar allá. Hay un lugar al lugar específico. santísimo. Correcto, correcto, mi hermano. Esa es la clave de Yom Kippur. Yom Kippur es el único día donde el Cohen entra hasta lo más íntimo, hasta el corazón del santuario, y allí puede hacer esa expiación. Y era un poco de lo que diferenciaba el resto de los días. Lo máximo que podían entrar era cuando pecaban los Kohanim y los jefes y entraban hasta el lugar santo. Allí podían hacer expiación. Pero a lo largo del año nunca podían entrar hasta el lugar santísimo. Y eso era necesario ponerlo a cuentas, que estuviera justamente, que fuera expiado, para que, como decían nuestros hermanos, la presencia del Eterno no se fuera,
sino que el pueblo, con un corazón dispuesto, en verdad suplicante de que el Eterno lo acompañara un nuevo año, así fuera la bendición. Vamos a ir cerrando con una última pregunta. ¿Qué entienden ustedes, mis hermanos? Y ya ahorita les digo la relación con Yom Kippur. Este texto es sumamente hermoso. Yo creo que lo hemos usado varias veces. Juan 17:26, nuestro santo maestro, en una oración sumamente hermosa que hace por sus discípulos, al finalizar dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Solo vamos a usar la parte A. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se está refiriendo a la pronunciación del santo nombre inefable de Dios? ¿O a qué está haciendo referencia nuestro maestro? Y ya les digo por qué puede estar relacionado con Yom Kippur. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y qué piensan nuestros oyentes? Mientras todos pensamos acá juntos, por favor, no se olvide dejarnos su like, suscribirse, pero sobre todo deje su comentario, hermano. Para nosotros es muy importante. Adelante, mi hermano. Yo pienso que el nombre en principio sí tenía esa funcionalidad en el servicio al templo. Sin embargo, también pienso que está conectado con algo superior y es que el nombre atraía la presencia del Eterno y era lo que abría la revelación que el Cohen recibía para entender el futuro del pueblo en el año siguiente o en el tiempo siguiente. En la vida de Yeshua, él ya tenía esa cercanía con el Padre, que él lo invocaba y tenía respuesta. Y es lo que yo entiendo que él les transfiere a ellos, es que ellos también lleguen a tener esa capacidad de hablar con el Padre y que el Padre les responda, que era lo que en ese momento lograba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, invocarlo y que le respondiese, llamar y que respondiese. Entonces los discípulos de Yeshua quedarían entonces con esta cualidad de que ellos también podrían invocar el nombre del Eterno y tener respuesta del cielo. Y que esa esa cercanía con Él no sería, a mi entender, no sería solo de la pronunciación explícita del nombre, sino de la unción que Él les daría y de los modos que Él, de comportarse de Él o de los modos de ser de Él que Él también a ellos les enseñó. Lo entiendo así, no necesariamente un nombre, y perdonen si a veces la respuesta queda un poco abierta, pero también entiendo como que les dio con una unción también, de una porción del Espíritu que les permitió a ellos también comunicarse y acercarse con el Padre. Mira que estoy muy a línea contigo, porque si miramos la relación entre Yom Kippur y el pasaje que tú nombras del maestro, podemos ver allí que hay un enfoque común y es la reconciliación con el Eterno y la importancia de conocerlo verdaderamente para alcanzar la vida plena. En Yom Kippur, pues a todos sabemos que es un día de expiación, purificación y renovación de la relación con el Padre. Y en el pasaje que el maestro nos habla, y tú citaste, es el conocimiento del Eterno a través del Mesías, que es la fuente de vida eterna. Entonces, si vamos a mirar estos dos enfoques, vamos a tener una relación transformadora y un acercamiento profundo al Padre. Y creo que va muy relacionado con lo que tú decías, porque al final del resultado, lo que se busca en Yom Kippur y lo que se busca de acuerdo al pasaje es poder tener un acercamiento y una relación profunda con el Padre, en donde yo tenga la seguridad que cuando yo hable, Él me pueda a mí escuchar y a su vez Él también me puede hablar y yo voy a poder escucharle a Él. Qué bueno, mi hermano, y creo que muy en línea con lo que ustedes dicen. Digamos que un pasaje más atrás del 20 dice que oro no solo por esto, sino que también aquellos que están unidos con Mashiach y el Padre son unos. Entonces, al tener esa comunión de Yeshua con el Padre es uno, que él también ora también por su pueblo para que puedan tener esa comunión con el Padre, que sean uno. Y entonces, digamos que eso también hace referencia a Yom Kippur, que tengamos la comunión con Yeshua. Y que, digamos que las palabras de Yeshua, lo que hice referencia de que Yeshua y el Padre es uno y que Yeshua ora por aquellos también para que seamos uno, para tener una comunión con el Eterno, una santidad con el Eterno y se logremos tener la unión o la comunión directamente a través del Mashiach al Padre, para que ese día podamos entrar
intachables a Yom Kippur. Y mira que me adhiero a la opinión de ustedes. Curiosamente, no sé si recuerdan, en Yom Kippur el sumo sacerdote mencionaba el santo nombre de Dios 10 veces y todo el pueblo lo escuchaba. Entonces el maestro no iba a dar a conocer algo que ya todo judío conocía. Creo que es más en línea con lo que ustedes están mencionando. Él vino a traer el significado, la esencia del creador. Me parece muy bonito lo que mencionaban al inicio de esa nueva apego que podemos tener, ese nuevo grado de relación. Algo muy bonito, le escuchaba a un judío que cuando decimos Abba, estamos diciendo casi papi. Es una hablada Juan, abogado tenemos delante del Padre. Que podamos llevar nuestros corazones en total humildad, en total apego a nuestro Padre, sabiendo lo mucho que Él nos ama, que quiere bendecirnos, ayudarnos a que nos parezcamos año tras año, día tras día, al varón perfecto, a nuestro Mesías Yeshua, que Él nos traiga un buen sello, que podamos unirnos, como dice todo el pueblo judío por esta época, al final, en Yom Kippur, en la víspera de Yom Kippur, Yimar Hatima Tová, que tengamos un buen sello, es mi deseo también para ustedes, para todos nuestros oyentes en el Mesías Yeshua y sobre todo que podamos aprender en este tiempo, recapacitar y como dice el salmista, que cada día traigamos sabiduría a nuestro corazón. Al inicio dijimos que nuestro Padre nos da 10 días más, parte de los 30 de Elul, para volver, ¿sí? Y el pueblo de Nínive lo entendió muy bien y lo logró, que nosotros que ya hemos nacido de nuevo, podamos hacer grandes cosas en la mano del Eterno para la gloria y honra de su nombre y de su ungido Yeshua el Mesías. Un abrazo para todos, hermanos, y gracias por este tiempo. Nos vemos en una próxima entrega. Shalom.